so that they had the sight back here and they could look around the corner to see what they were shooting. La Segunda Guerra Mundial dio paso a numerosas armas nuevas e innovadoras que aún existen hoy en día. The Nazis were delighted because they had a new piece of armory in their propaganda machine. Únete a nosotros mientras examinamos el arma más mortífera de los nazis, que todavía se utiliza hoy en día, y muchas más. Introducción. Una parte importante de la Segunda Guerra Mundial fue protagonizada por la tecnología. Ciertas tecnologías fueron creadas en los años 20 y 30, durante los años entre guerras. Muchas fueron creadas al concluir la guerra en reacción a las demandas y lecciones descubiertas a través de ella. Aunque varios conflictos han tenido un impacto significativo en las tecnologías que usamos a diario, la Segunda Guerra Mundial tuvo el mayor impacto en los dispositivos y la tecnología de hoy en día. Más que en cualquier otra guerra de la historia, la tecnología también fue esencial para la forma en que se libró la Segunda Guerra Mundial y para su conclusión. Se produjeron avances importantes en varias disciplinas y muchos tipos de tecnologías fueron adaptados para aplicación militar. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología de armas militares avanzó rápidamente y la guerra en todo, desde aviones hasta armas pequeñas, cambió a un ritmo vertiginoso durante un periodo de 6 años. De hecho, la mayoría de los ejércitos comenzaron el conflicto utilizando tecnología que no había cambiado mucho desde la Primera Guerra Mundial y, en algunos casos, no había cambiado desde el siglo XIX. Por ejemplo, en 1940, la caballería, las trincheras y los acorazados de la Primera Guerra Mundial eran comunes. Sin embargo, 6 años después, los ejércitos de todo el mundo habían producido aviones a reacción, misiles balísticos e incluso bombas atómicas en los Estados Unidos. El primer conflicto en el que las acciones militares frecuentemente apuntaban a los esfuerzos científicos del enemigo fue la Segunda Guerra Mundial. Miniatura. En nuestra miniatura podemos ver a un soldado con un arma utilizada durante la Segunda Guerra Mundial. A medida que avanzaba la guerra, se introducían armas más modernas para ayudar en la lucha contra el enemigo, y algunas de estas armas todavía se utilizan hoy en día. Hugo Schmeisser. Hugo Schmeisser fue un diseñador de armas de infantería alemán del siglo XX. Su padre, Louis Schmeisser, fue un conocido inventor europeo de armas de fuego. Hugo Schmeisser estuvo activo principalmente en la ciudad alemana de Suhl, donde se fabricaban armas. El reconocimiento del nombre de Theodor Bergmann y la fabricación de armas en los años previos y durante la Primera Guerra Mundial están íntimamente ligados a sus ametralladoras. Schmeisser también recibió su formación básica en tecnología de armamento en Bergmann, donde se estudiaban cartuchos de ametralladora de 7.63 y 9 milímetros. Su conocimiento en tecnología de ametralladoras fue crucial, por lo que se quedó en Suhl durante toda la Primera Guerra Mundial. Schmeisser había estado trabajando en su proyecto más grande desde 1938. Debido a su cartucho más corto de 7.92 milímetros, esta revolucionaria arma automática hacía un uso inteligente de los recursos y tenía una alta producción, conocida inicialmente como la MKB-42. Luego se le dio la designación de MP-43 y llegó a ser una de las primeras fusiles de asalto. 10.000 habían sido producidos para el frente para 1943. Hitler detuvo momentáneamente la fabricación porque parecía estar en contra del nuevo arma. Hitler dio luz verde a la fabricación en masa del MP-43 y al desarrollo adicional hacia una nueva versión del arma en 1944, después de que las pruebas con soldados confirmaran su eficacia. En abril de 1944, el nuevo arma recibió la designación Sturmgewehr 44. Se podría argumentar que la creación de armas más grande de Schmeisser fue el STG-44. STG-44. El fusil de asalto alemán que Hugo Schmeisser diseñó durante la Segunda Guerra Mundial es el STG-44, también conocido por sus designaciones tempranas como MP-43 y MP-44. Mejoró un diseño anterior, el Maschinenkarabiner 42, y se convirtió en el STG-44, con su cartucho intermedio, fuego automático regulado, tamaño más pequeño que un fusil de batalla con una mayor velocidad de disparo y diseño principal para matar objetivos dentro de unos cientos de metros. El STG-44 fue el primer fusil de asalto efectivo. Aunque otros fusiles de la época estaban hechos para golpear objetivos a distancias más largas, se descubrió que esto estaba más allá del alcance donde realmente ocurrían la mayoría de los encuentros con el enemigo.
especialmente en el frente oriental. El STG-44 cumplió admirablemente su propósito al proporcionar una potencia de fuego mucho mayor que los fusiles de infantería ordinarios. 2 años después de que terminara la guerra, se introdujo el AK-47 soviético, muy influenciado por el STG. Los fusiles de asalto actuales, que se convirtieron en el estándar internacional para las armas de infantería, sin embargo, están influenciados por el STG. Ametralladora ligera Bren. Fabricada en Gran Bretaña en la década de 1930, la ametralladora Bren fue una familia de ametralladoras ligeras que prestó servicio en una variedad de capacidades hasta 1992. Mejor conocida por servir como la ametralladora ligera principal de infantería de las fuerzas británicas y de la Commonwealth durante la Segunda Guerra Mundial, también se empleó en la Guerra de Corea y participó en la segunda mitad del siglo XX, incluida la Guerra de las Malvinas de 1982. Aunque venía con un bípode, también se podía fijar a un trípode o a un automóvil. El CBF-USA-26, que los funcionarios del ejército británico habían evaluado durante una competencia de servicio de armas en la década de 1930, se convirtió en la ametralladora ligera checoslovaca CKB-33, que era la versión con licencia de la ametralladora Bren. La Bren posterior incluía un supresor de destello cónico, un cambio rápido de cañón y un distintivo cargador de caja curvado montado en la parte superior. El diseñador fue el ingeniero e inventor de rifles Václav Holek. Muchas armas Bren fueron convertidas en la década de 1950 para alimentarse desde el cargador del rifle L1, como la ametralladora ligera L4, y se volvieron a cañonar para utilizar la munición NATO de 7.62 por 51 milímetros. Como ametralladora de sección, fue reemplazada en el ejército británico por la ametralladora de propósito general alimentada por correa L7, el L86 Light Support Weapon, que dispara el cartucho NATO de 5.56 por 45 milímetros, la reemplazó en la década de 1980, dejando la ametralladora Bren principalmente para su uso como montaje en torreta en vehículos seleccionados. Las ametralladoras Bren fueron producidas por las fábricas de artillería de la India bajo el nombre de máquina de fusil 7.62 milímetros 1B, hasta que fueron retiradas en 2012. Pistola John Browning M, 1911, otra arma del ejército. El cartucho .45 ACP está encajado en la pistola semiautomática Colt M, 1911 de acción simple y operada por retroceso. Los diseños de John Browning para el M 1911 son más conocidos por incorporar el principio de retroceso corto en su construcción fundamental. Después de que la pistola fue ampliamente replicada, este sistema operativo surgió como el más popular del siglo XX y casi todas las pistolas contemporáneas de fuego central. A lo largo de su vida útil, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos adquirieron alrededor de 2.7 millones de pistolas M1911 y M1911 A1. Desde 1911 hasta 1985, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos emitieron la pistola como un arma reglamentaria regular. Se utilizó de manera extensiva en las guerras de Corea, Vietnam, las guerras mundiales I y II. En 1985, la pistola Beretta M9 de 9 milímetros fue designada como el arma reglamentaria oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, reemplazando a la M1911 A1. Sin embargo, problemas de producción y adquisición mantuvieron la 1911 A1 en servicio con algunas unidades hasta 1989. El ejército de los Estados Unidos no reemplazó formalmente la 1911 A1 con la Beretta M9 hasta octubre de 1986. Nunca se ha eliminado por completo la 1911 A1. Algunas fuerzas especiales del ejército estadounidense, el Cuerpo de Marines y organizaciones de la Armada continúan utilizando versiones derivadas actualizadas de la M1911. Ametralladora Browning automática M, 1918. La familia de fusiles y ametralladoras automáticas, Browning Automatic Rifle de los Estados Unidos, se utilizó en el siglo XX por los Estados Unidos y muchas otras naciones. El M1918, encajado para el cartucho de rifle Springfield 3006, fue la variante principal de la serie BAR, creada por John Browning en 1917
para las fuerzas expedicionarias estadounidenses en Europa para reemplazar las ametralladoras Chauchat y M1909 Benet Mercier de fabricación francesa que previamente habían sido suministradas a las fuerzas estadounidenses. El bar estaba destinado a ser disparado desde la cadera o a ser llevado por los infantes durante un avance de asalto mientras eran apoyados por la correa sobre sus hombros. Durante la guerra de trincheras, esta idea conocida como fuego ambulante se consideraba esencial para cada soldado individualmente. Como rifle o ametralladora, el bar nunca cumplió del todo las expectativas iniciales del Departamento de Guerra. A menudo disparando desde un bípode, el ejército de los Estados Unidos empleó el bar como una ametralladora ligera en combate real. Aunque el cargador estándar de 20 cartuchos del rifle automático Monitor Colt, una variación del bar original en 1918, tendía a limitar su utilidad en esa capacidad, sigue siendo el arma automática de producción más ligera encajada para el cartucho .3006 Springfield. Aunque el bar se utilizó en combate a finales de 1918 durante la Primera Guerra Mundial, no se convirtió en un arma reglamentaria estándar del ejército de los Estados Unidos hasta 1938, cuando se le dio a los escuadrones como una ametralladora ligera portátil. El bar vio un servicio limitado en la Guerra de Vietnam, pero prestó un servicio significativo en las Guerras Mundiales I y II, así como en Corea. Rifles de cerrojo de largo alcance. Eran de dotación estándar. Desde su introducción formal en 1895 hasta 1957, el Lee Enfield, un rifle de cerrojo con cargador de repetición, fue el rifle de servicio estándar de las Fuerzas Armadas británicas y la principal arma del Imperio Británico y la Commonwealth durante la primera mitad del siglo XX. Los rifles anteriores, Martini-Henry, Martini-Enfield y Lee-Metford, fueron reemplazados por el Lee Enfield, una remodelación del Lee-Metford, una ronda a la vez o con el uso de cargadores de 5 rondas. El cargador de caja de 10 rondas se cargaba manualmente con el cartucho británico 303 desde la parte superior. Las compañías de rifles del ejército británico, ejércitos coloniales y otros países de la Commonwealth recibieron Lee Enfields como armas de dotación regular durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Aunque la variante de francotirador L-40 y 2A1 de 7.62 milímetros permaneció en uso hasta la década de 1990, fue formalmente reemplazada en el Reino Unido por el L1A1 SLR en 1957 y permaneció en extenso servicio británico hasta mediados de la década de 1960. Es el segundo rifle de cerrojo militar más antiguo que aún está en servicio oficial, detrás del Mosin Nagant, y todavía se utiliza como rifle de infantería de dotación estándar en las Fuerzas Armadas de varios países de la Commonwealth, especialmente con la policía de Bangladesh. Capitán Piderit. Una vez que se abandonaron los uniformes brillantes y las tácticas de formación cerrada, los soldados en la Primera Guerra Mundial comenzaron a observar que el combate no se estaba llevando a cabo a largas distancias porque realmente no podían ver objetivos más allá de cierta distancia. Parte del Comité de Examen de Armas Pequeñas del Estado Mayor General Alemán, en Berlín, el capitán Piderit hizo una presentación en la primavera de 1918 abogando por la introducción de un cartucho intermedio en el ejército alemán con un arma adecuada. Los enfrentamientos, señaló, apenas se extendían más allá de las 870 yardas, o alrededor de la mitad del alcance de visión de 1.2 millas del cartucho, 7.92 por 57 milímetros, desde un rifle Mauser Gewehr 98 o menos para una ametralladora MG-08. Un cartucho menos potente y más corto ahorraría materiales, permitiría a los soldados llevar más rondas y aumentaría el poder de fuego. Aunque en su documento lo mencionó como una ametralladora, menos retroceso permitiría armas semiautomáticas o incluso automáticas con selección de fuego, como ya tenía la ametralladora MP-18, disparando rondas de pistola de 9 milímetros, y no quería desarrollar un nuevo cartucho. El ejército alemán mostró poco interés. Gewehr 98. Fabricado por Mauser para el Imperio Alemán como su rifle de servicio desde 1898 hasta 1935, el Gewehr 98 es un rifle de cerrojo. Utilizando un clip de 5 rondas lleno con el cartucho 7.92 por 57 milímetros, Mauser, la acción del Gewehr 98
fusionó y mejoró efectivamente varias innovaciones de ingeniería de cerrojo que posteriormente fueron adoptadas por Estados Unidos, Japón y el Reino Unido. El principal rifle de servicio alemán desplazado por el Gewehr 98 fue el antiguo Gewehr 1888. El rifle de servicio principal de la infantería alemana en la Primera Guerra Mundial inicialmente se utilizó en batalla durante la rebelión de los Boxers chinos. Los nacionalistas españoles y el Imperio Otomano también hicieron uso militar adicional del Gewehr 98. Una versión carabina del mismo diseño, el Karabiner 98K, eventualmente lo reemplazó para la Wehrmacht en la Alemania nazi desde 1935 hasta 1945. La verdadera historia detrás del legendario STG-44. El ingeniero alemán Hugo Schmeisser encontró problemáticos los rifles de 7.92 milímetros para el asalto a trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Creó un arma automática compacta utilizando balas de calibre de pistola que intercambiaban precisión a larga distancia por peso ligero, forma compacta y retroceso reducido. La Maschinenpistole Bergmann MP-18, producida en 1917, pesaba 9 libras y tenía un engorroso cargador de tambor montado lateralmente, pero a las tropas de asalto entrenadas para tomar trincheras enemigas les gustaba. El Heereswaffenamt desarrolló un cartucho de alcance medio con una carcasa más corta y menor carga de pólvora que podía alcanzar los 400 metros en 1934. En 1938, el AMT contrató a la fábrica de armas C.G. Heinel para desarrollar un fusil ametrallador para la 7.92 x 33 milímetros Infanterie Kurzpatrone, o cartucho corto, que podría usarse como ametralladora ligera y fusil automático de escuadra, y utilizaba piezas de metal estampado para simplificar la producción. Hugo Schmeisser, ingeniero jefe de diseño de Heinel, alineó el cañón y la culata en línea recta para reducir el retroceso. Dio a la mano del gatillo un agarre de pistola y elevó las miras, una mira en V atrás y una mira protegida al frente, por encima del cañón. El arma era segura de metal, excepto el culatín, y la acción de gas operaba el pistón del cerrojo. Schmeisser tenía sus conceptos básicos para 1940, pero problemas técnicos impidieron su adopción. Dado que la instalación de Heinel solo podía manejar cantidades modestas de mecanizado, subcontrató las herramientas de estampado a ERMA y Merzwerke, quienes modificaron algunas de las piezas. A pesar de los arreglos de subcontratación de 1941 y el ensamblaje final de Heinel, la preparación para la producción se retrasó y los primeros 50 prototipos no estuvieron disponibles hasta julio de 1942. Después de enterarse del desarrollo del arma, Karl Walter participó en la inexistente competencia con 2 de sus propios diseños para julio de 1942. Los primeros MKB-42 de Heinel Machine Carbine se lanzaron en paracaídas a las fuerzas alemanas en Rusia, donde tuvieron un desempeño efectivo. Sin embargo, esto provocó nuevas ofertas de compañías de armas como Mauser, Steyr y ERMA, lo que ralentizó la fabricación. En marzo de 1943, Adolf Hitler fue informado sobre el proyecto y recomendó cancelarlo, ya que la bala Kurz podría afectar la fabricación de los cartuchos normales de rifle 7.9 milímetros, que ya se almacenaban en millones. A pesar de su popularidad, Heinel solo había producido 8.000 MKB-42. Después de que Hitler se opusiera, el Heereswaffenamt rebautizó el arma como Maschinenpistole 43 y comenzó a fabricarla. Hitler dejó la producción del MP-43 después de enterarse del engaño debido a informes positivos del Frente Oriental. El MP-43-1 era más versátil y podía equiparse con lanzagranadas o miras ópticas. El MP-43 se actualizó en 1944, con más piezas estampadas para acelerar la producción. Más tarde, el MP-44 fue rebautizado como STG-44 por propaganda. Sin embargo, la designación era apropiada porque el STG-44 podía usarse como ametralladora ligera para tropas de asalto o como un rifle de disparo único razonablemente preciso a 50 a 200 yardas. Para 1945, el STG-44 había producido 425.977 fusiles de asalto, pero las fuerzas en su contra eran demasiado fuertes para salvar al Tercer Reich en mayo de 1945.
El STG-44 estaba adelantado a su tiempo y tuvo un gran impacto en los soldados aliados. El fusil de asalto M16 y la carabina M4 fueron desarrollados después de la guerra por el ejército estadounidense para ser más adaptables. La Unión Soviética también quería un arma para reemplazar el fusil Mosin Nagant de 1891 y la ametralladora PPSH-41, el cartucho M43 de 7.62 x 39 y el fusil de asalto más simple y resistente de Mikhail Kalashnikov, el Avtomat Kalashnikova 47, entraron en servicio soviético en 1948 y se convirtieron en el arma de fuego más producida y utilizada con mayor frecuencia en la historia. SVT-40, otra arma del ejército. El SVT-40 es un fusil de batalla semiautomático soviético que se usó ampliamente durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que sería el nuevo fusil de servicio del Ejército Rojo Soviético, pero la fabricación se detuvo debido a la invasión alemana en 1941, lo que obligó a volver al fusil Mosin Nagant durante toda la duración de la Segunda Guerra Mundial. PPSH-41, otra arma del ejército. La ametralladora PPSH-41 utiliza el cartucho Tokarev de 7.62 x 25 milímetros y dispara selectivamente con un mecanismo de cerrojo abierto y retroceso. Fue diseñada por Georgy Shpagin de la Unión Soviética como una alternativa más barata y simple al PPD-40. La PPSH-41 vio considerable acción en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo la utilizó como una de sus armas primarias de infantería, produciendo aproximadamente 6 millones de PPSH-41. El arma estaba principalmente construida de acero estampado y podía ser cargada con un cargador de caja o tambor. MP-40. El MP-40 es una ametralladora diseñada para el cartucho Parabellum de 9 x 19 milímetros. Fue creado en la Alemania nazi y ampliamente utilizado por las naciones del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Heinrich Vollmer lo diseñó en 1938, inspirándose en su predecesor, el MP-38. Fue ampliamente utilizado por infantes, paracaidistas en los frentes oriental y occidental y tripulaciones de vehículos blindados. Sus características innovadoras y modernas lo convirtieron en un favorito entre los soldados y se popularizó en países de todo el mundo después de la guerra. Los aliados lo apodaron Schmeisser, en honor a Hugo Schmeisser, el diseñador del MP-18, aunque él no estuvo involucrado en el diseño o construcción del MP-40. Otras variaciones del arma incluyeron el MP-40I y MP-41. Desde 1940 hasta 1945, Erma Werke fabricó un estimado de 1.1 millones. M1 Garand, otra arma del ejército. El M1 Garand, a veces conocido como el M1, es un rifle semiautomático utilizado por el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. El rifle está chambered para el cartucho .30, 06 Springfield, y nombrado en honor a John Garand, un inventor canadiense-americano. Fue el primer rifle de autoloading estándar en los Estados Unidos. Según la mayoría de los informes, el rifle M1 se desempeñó admirablemente. Fue considerado el mayor implemento de batalla jamás concebido por el general George S. Patton. En 1936, el M1 sucedió al rifle de cerrojo M1903 Springfield como el rifle de servicio de los Estados Unidos y el 26 de marzo de 1958 fue reemplazado por el rifle selectivo M14. Carabina M1A1, otra arma del ejército. La carabina M1A1 es un arma desarrollada en 1941 para reemplazar la pistola Colt M1911 y el rifle M1 Garand. A pesar de las críticas por su poder de detención a corta y larga distancia, se fabricaron millones de carabinas M1A1 antes de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. La carabina M1 reemplazó al rifle M1917 Enfield, que era utilizado por cocineros, suboficiales, operadores de radio, tripulaciones de tanques, tripulaciones de ametralladoras y equipos de morteros. La carabina M1, que reemplazó la pistola Colt .45,
empleó un cartucho intermedio .30 Carbine, un cartucho intermedio conocido como .45 ACP y el cartucho .30 06. La fábrica Winchester Repeating Arms diseñó el diseño en 1941. La carabina M1A1, un tipo posterior, fue creada específicamente para unidades aerotransportadas. Esta carabina revolucionaria tenía un culata plegable y un perno más plano. Para la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, las carabinas M1 y M1A1 podían desplegar un bayoneta para mejorar el combate en espacios cerrados. La carga de bayoneta no fue vista durante la Segunda Guerra Mundial. Para la Guerra de Corea, la carabina tenía un aspecto nuevo y podía disparar en automático. Esto fue designado como carabina M2 y podía contener un cargador de caja de 30 rondas. A lo largo de la Guerra de Vietnam, tanto las tropas estadounidenses como las vietnamitas emplearon la M2. Para la conclusión de la Guerra de Vietnam, la serie carabina había sido eliminada debido a su bajo poder de detención y la introducción de la serie M16. La carabina M1 y M1A1 son a menudo consideradas como las primeras armas de defensa personal producidas en masa. FG-42. El FG-42 es un fusil automático selectivo de 7.92 por 57 milímetros Mauser fabricado en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, el arma fue desarrollado exclusivamente para el uso de las tropas aerotransportadas Fallschirmjäger y solo fue empleado en pequeñas cantidades hasta la conclusión de la guerra. Combinó las características y la potencia de fuego de una ametralladora ligera en un diseño ligero que era algo más corto que el rifle de infantería de cerrojo estándar Karabiner 98K. El FG-42, considerado uno de los diseños de armas más avanzados de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un impacto en el desarrollo de armas pequeñas posterior a la guerra. Cuando el ejército de los Estados Unidos produjo la ametralladora M60, duplicaron muchos de sus elementos de diseño, incluida la forma básica, el tipo de culata, el mecanismo de perno de gas rotativo y la construcción de chapa metálica y plástico. Gewehr 43. Alemania creó el Gewehr 43, también conocido como Karabiner 43, un rifle semiautomático con un calibre 7.92 por 57 milímetros Mauser durante la Segunda Guerra Mundial. El diseño se basó en el anterior G41, pero utilizaba un sistema de pistón de gas de carrera corta, mejorado similar al del SVT-40 soviético. MKB-42. Durante la Segunda Guerra Mundial, Walter diseñó el Maschinenkarabiner 42, también conocido como MKB-42, un fusil de asalto alemán temprano en 1940 y 41. El fusil de asalto Sturmgewehr 44 fue precedido por el MKB-42 y el más exitoso Maschinenkarabiner 42, ambos diseñados por Heinel. Krumlauf. El Krumlauf es un accesorio de cañón doblado para el rifle Sturmgewehr 44 desarrollado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El cañón curvado presentaba un mecanismo de puntería de periscopio para disparar alrededor de las esquinas a una distancia segura. Zielgeret 1229. El ZG 1229. Vampir 1229, a veces conocido como Vampir, fue un dispositivo infrarrojo activo diseñado para el fusil de asalto Sturmgewehr 44 de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente para uso nocturno. C.G. Heinel diseñó el Vampir, que fue utilizado en pequeñas cantidades en el frente oriental. El sistema era sustancial, con el dispositivo y una mochila de batería grande que pesaba 15 kilos combinados. El grenadier que llevaba esto era conocido como Nachtjäger. AK-47, otra arma del ejército. El AK-47, o Automat Kalashnikova, es un fusil de asalto de operación a gas chambered para el cartucho 7.62 por 39 milímetros. Fue creado en la Unión Soviética por el diseñador ruso de armas pequeñas, Mikhail Kalashnikov, y sirve como base para la familia de fusiles Kalashnikov. Después de más de 7 décadas, el AK-47 y sus variaciones siguen siendo unas de las armas más populares y comúnmente utilizadas en el mundo. El trabajo de diseño en el AK-47 comenzó en 1945. Se presentó para pruebas militares oficiales en 1947 y en 1948 la versión de culata fija
se puso en servicio activo para formaciones seleccionadas del ejército soviético. A principios de 1949, las Fuerzas Armadas soviéticas aprobaron formalmente el AK, que luego fue utilizado por la mayoría de los miembros del Pacto de Varsovia. La apelación global del modelo y sus derivados se debe a su fiabilidad en entornos difíciles, bajos costos de producción, disponibilidad en casi todas las regiones geográficas y facilidad de uso. El AK ha sido fabricado en varios países y utilizado por fuerzas armadas, fuerzas irregulares e insurgentes en todo el mundo. En el año 2004, de los aproximadamente 500 millones de armas de fuego en todo el mundo, aproximadamente 100 millones pertenecen a la familia Kalashnikov, 3/4 partes de los cuales son AK-47. El modelo sirve como base para la construcción de una amplia gama de armas individuales, de tripulación y especiales. Rifle M16. El rifle M16 es una familia de armas militares modificadas del rifle Armalite AR-15 para su uso por parte del ejército de los Estados Unidos. El rifle M16 original era un arma automática de 5.56 por 45 milímetros con un cargador de 20 rondas. El M16 entró por primera vez en servicio militar estadounidense en 1964 y al año siguiente se empleó en operaciones de guerra en la jungla durante la Guerra de Vietnam. El M16A1 se convirtió en el rifle de servicio estándar para el ejército de los Estados Unidos en 1969, sucediendo al M14. El M16A1 incluyó varios cambios, como un asistente de perno, un cañón cromado, refuerzos protectores alrededor del liberador del cargador y un apagallamas retrabajado. El rifle M16A2 fue adoptado por primera vez por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1983, seguido por el Ejército de los Estados Unidos en 1986. El rifle M16A2 utiliza la munición mejorada de 5.56 por 45 milímetros y presenta una mira trasera ajustable, deflector de estuche, cañón más pesado, guardamanos mejorado, empuñadura de pistola y culata. También tiene una opción de disparo semiautomático y en ráfagas de 3 rondas. El M16A4, adoptado en julio de 1997, es la cuarta iteración de la serie M16. Viene con un asa de transporte desmontable y un riel Picatinny para montar ópticas y otros accesorios. Otras fuerzas militares han adoptado ampliamente el M16 en todo el mundo. La producción global total de M16 es de alrededor de 8 millones, lo que lo convierte en el fusil más ampliamente producido del calibre 5.56 milímetros. El ejército de los Estados Unidos ha reemplazado principalmente el M16 en unidades de combate de primera línea con el fusil M4, que es más corto y ligero. En abril de 2022, el ejército de los Estados Unidos eligió al SIGMC-X Spear como ganador del programa de arma de escuadra de próxima generación para reemplazar al M16 M4. La designación del rifle es XM7. STG-44 usado en la Guerra de Vietnam. Históricamente, el STG-44 fue desplegado en Vietnam por el Cuerpo Expedicionario del Lejano Oriente francés durante los primeros años de la Primera Guerra de Indochina. Según algunos informes, el STG-44 fue principalmente utilizado por la Legión extranjera francesa, ya que muchos de los legionarios eran alemanes que habían servido en la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra de Indochina, el Ejército Popular de Vietnam capturó muchos STG-44 de las fuerzas francesas. Al concluir la guerra, también enterraron sus armas en almacenes secretos a lo largo del sur de Vietnam antes de partir hacia el norte de Vietnam, de acuerdo con los Acuerdos de Ginebra de 1954. Durante la Guerra de Vietnam, de 1960 a 1965, los Viet Cong, o miembros del Frente Nacional de Liberación del Sur de Vietnam, excavaron y utilizaron almacenes de armas ocultas del antiguo Viet Minh debido a la falta de armas automáticas. Nuevamente, muchos STG-44 fueron empleados durante la Guerra de Vietnam. Es increíble pensar que hay más de 500 millones de armas en todo el mundo. Dice mucho sobre la humanidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué no nos lo dejas saber en los comentarios abajo? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, danos un like
y dinos en los comentarios qué opinas. Mira nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.